Y esta semana le ha tocado doblete a la periodista Roxana Levinson en este Israel a diario que, claro, tiene de todo y la primera información ya de hace unas horas es de un presunto atropellamiento terrorista. No se conoce todavía porque el conductor huyó, lo están buscando, 8 heridos, esto cerca de Kfar Yona. Bien, esto y mucho más, pero ¿para qué se lo voy a contar si ella está en el lugar y lo sabe con mucho más detalle? Roxana, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Shalom. ¿Qué nos cuenta? Bien, a esta hora ya está confirmado que fue un atentado. La policía ya lo dijo en un comunicado allí en la entrada a Kfariona. Como bien dijiste, 8 heridos que fueron derivados a hospitales allí en la zona, en Natania, Laniado en Hedera y Meir en Farsaba. Y por el momento no se saben más detalles, solo que la búsqueda del atacante está siendo muy intensa y muy extensa al mismo tiempo. 9:30 de la mañana, 9:25 de la mañana, Maguen David Adom, la estrella de David Roja, recibía el aviso y los heridos fueron atendidos en primera instancia en el lugar del atropellamiento y después derivados a estos hospitales, todos conscientes, con heridas en las extremidades principalmente, pero todavía el tema no está resuelto, como tampoco está resuelto esto que veníamos hablando ayer, porque como se suele decir, o no nos vemos nunca o nos vemos todos los días. eh, Hablábamos ayer de las negociaciones y esta montaña rusa de la propuesta, la contrapropuesta, la respuesta de Hamas que se está esperando, que estamos más cerca que nunca y demás. Ayer decíamos que se esperaba la respuesta de Hamas. Yo recibí en ese momento la información de que Hamas había dado una respuesta y que se consideraba decepcionante. Lo que pasó después de eso es que jamás le entregó la respuesta a los mediadores, a Egipto y a Qatar, que le dijeron, no gracias, esto no es serio, no es razonable, vayan de vuelta, hagan los deberes y traigan una propuesta racional. Ni siquiera se la transmitieron a Israel y a Estados Unidos, los mediadores. Jamás durante la noche volvió con una segunda respuesta a la propuesta que está allí dando vueltas y ahora parece que sí es algo más razonable. Por lo menos dicen en Israel, fuentes citadas por distintos medios, hay con qué trabajar, hay por dónde empezar a negociar, porque en la anterior no había ni siquiera eso. Empezar a negociar. Empezar no, no, retomar la Ah, negociación. ok, sí, sí. No, no, no empezar todo de vuelta. Ujú. Ahora, por supuesto, no se conoce el contenido completo de la respuesta de Hamas, pero yo hice una recopilación de algunos puntos que distintos medios dieron como exigencias que presentó Hamas en esta respuesta y son las siguientes. Hamas insiste en que la empresa privada de seguridad estadounidense salga del área de Rafah. Sí están dispuestos a que custodien el corredor Netzarim, que queda bastante lejos de Rafah, lejos en términos de lo que es la franja de Gaza, por supuesto, y que la ayuda humanitaria sea distribuida por la ONU y otras organizaciones no gubernamentales internacionales. Establecer que los soldados israelíes estén alejados a por lo menos 800 metros de la población palestina y que las tropas israelíes se retiren del eje Filadelfia. Sí, Filadelfia, allí cerca de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. También quieren que esas garantías que Estados Unidos les dio de palabra de que este cese de fuego va a conducir al final de la guerra, que se las den por escrito. Puño y letra, al parecer, de Donald Trump. También en esta contrapropuesta rechazan la idea de la ciudad humanitaria que propone el gobierno israelí, ese lugar en Rafah donde se concentraría a la población palestina para que pueda recibir ayuda humanitaria, pero a donde podrían entrar después de una verificación de seguridad, pero de donde no podrían salir. Jamás rechazó esta idea.
y exigen en realidad que las tropas israelíes se desplieguen de la misma manera como se hizo en el cese de fuego anterior, en el mes de enero, o sea, esto implica que haya libertad de movimiento para los gazatíes desde el sur hacia el norte de la Franja de Gaza, que esto es algo que Israel no quiere o quiere por lo menos tener bastante controlado, ¿no? Porque a medida que se acercan a la frontera con Israel, más control se requiere. Nadie, por supuesto, sabe, o por lo menos públicamente, y los medios no tenemos la información completa. Sí, en todos lados citan factores del lado israelí vinculados a las negociaciones que dicen que a pesar de que hay digamos, algo positivo en todo esto, no quiere decir que ya se esté por resolver. Esto va a llevar tiempo y las negociaciones van a durar más. Sí, señor. Le puedo preguntar porque hay dos puntos que no ha mencionado que me parece que son centrales y tienen que ver con, bueno, el liderazgo del Hamas en Gaza, si permanece en Gaza o sale de Gaza al exilio. Y el segundo es qué están pidiendo en términos de liberación de prisioneros palestinos, porque ahí creo que también hay un punto clave. En realidad no es que yo no lo haya mencionado, sino que ellos no lo mencionaron, el tema de cómo quedaría el liderazgo palestino. La cuestión de los presos palestinos, los terroristas palestinos presos en Israel, no se dio a conocer públicamente, no se sabe cuáles son, como se dice aquí, amaftejot, o sea, los parámetros, cuántos presos palestinos habrá que liberar a cambio de cada uno de los rehenes, con vida o sin vida, esos cálculos macabros que nos imponen hacer, pero eso no se conoce y tampoco se menciona, por lo menos públicamente, qué exige jamás respecto de esto que decís que pasaría con el liderazgo o lo que queda de su liderazgo. Por supuesto, se sabe, no cómo lo escribieron en esta propuesta, pero sí se sabe que no quieren lo que sí quiere Israel, jamás quiere permanecer en la Franja de Gaza. Por momentos ha dicho que está dispuesto a correrse del gobierno, de lo civil, pero en ningún caso está dispuesto a desarmarse, a entregar las armas, ni nada que se le parezca. En el mejor de los casos, desde la perspectiva israelí, o mejor dicho, en el menos peor, se convertiría en Hezbollah en la Franja de Gaza, con, para colmo, un gobierno que seguramente terminaría siendo de la autoridad palestina con toda su debilidad, corrupción y mal funcionamiento, con lo cual ese panorama no sería algo aceptable para Israel. Bien, y tampoco se menciona, pero algunos ya han insinuado que entre los que exigen sean liberados está nada más ni nada menos que Barghouti, que es un, bueno, un preso, digamos, con mucha presencia en el mundo palestino. Sí, pero también es cierto que se dice que jamás, y eso debe ser bastante común en toda negociación, empieza con exigencias en el techo como para poder llegar, no al piso, pero más o menos al nivel de la mesa. Y entonces, sí, pedir pueden pedir lo que quieran, pero de allí a que, o sea, a conciencia de que Israel no va a aceptar todo lo que a Hamas le dé la gana, porque hay una responsabilidad con los ciudadanos israelíes y con la seguridad del país. Negociaciones con terroristas y en el Medio Oriente. A propósito de la información primera de este atentado de atropellamiento, hay otra situación, tampoco creo que la sorprenda, pero dice policía y Shin Bet, ataque terrorista contra fuerzas de seguridad en la puerta de control en Jerusalén, planeado por 3 terroristas residentes de la ciudad y simpatizantes del ISIS. Fue frustrado, digo, parte de la Uh -huh. cotidianidad que se tiene por ahí. Sí, forma parte, o sea, hoy en día todo no es ningún secreto y no te lo tengo que explicar, lo accesible que es la información y la propaganda y todos los elementos de captación que circulan en las redes y en Internet en general. Y bueno, esta zona es, como bien sabemos, terreno fértil
para todo ese tipo de manifestaciones que tienen un denominador común, que es atacar a Israel y a los israelíes, y si lo extendemos un poco más, a los judíos. Bien, la buena noticia del día, comenzó el receso de la Knesset, del Parlamento de Israel. Se me congeló, Roxana. Le pregunto la buena noticia y se me quedó congelada. Vamos a ver si la retomamos la comunicación, pero de repente veo, ahí está como muy congelada. Estamos con Roxana Levinson, informándonos de todo el acontecer de Israel, y entre otras cosas quería preguntarle del receso de la Knesset. Eso significa, bueno, para el gobierno de Benjamín Netanyahu ciertas cosas, y para la sociedad israelí. No, por el momento no. Vamos un poco de música, seguimos. Y volvemos a Israel. Ahora nos hemos informado por privado. Corte de luz, también eso pasa. Y claro, como el clima ahí hace que los días estén tan frescos, puede ser que esto también haga, como en otros lugares, que el sistema tenga fallas. Pero le preguntábamos a Roxana Levinson si la buena noticia ya es concreta y empezó el receso de la Knesset, del Parlamento. Eso trae por lo menos un poco de aire a la sociedad israelí. Sí, empezó el receso parlamentario, pero dicen que de todas maneras durante el receso parlamentario van a impulsar, van a sacar adelante la ley de enrolamiento o no enrolamiento, según a quien se le pregunte, porque ayer finalmente el partido Likud sí destituyó del cargo de titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset al diputado Yuli Edelstein, y lo reemplazó por el diputado Boaz Bismuth. ¿Y por qué Bismuth? Si el día anterior dijimos que el candidato que quería Netanyahu era Hanoch Milvitsky, porque en realidad durante la noche del martes al miércoles los líderes de los partidos ultraortodoxos le dijeron a Netanyahu que preferían a Bismuth porque con él hay más probabilidades de sacar adelante la ley como la quieren ellos, como la quieren los rabinos líderes de estos partidos. Con lo cual, Netanyahu cambió de candidato, se votó en forma abierta, no secreta, solamente 4 diputados votaron en contra y 2 se abstuvieron, uno de ellos Milvitsky. Algunos recibieron cargos y otras compensaciones, pero lo cierto es que Edelstein ya no será titular de esta comisión, y Boaz Bismuth está diciendo que él va a tratar de traer una ley equitativa y bla, bla, bla. O sea, lo que alguna vez, una palabra que ya hemos usado aquí, Israblov. Eh, y, pero sí informaban ayer que piensa dedicarse a esto ya ahora, la semana que viene, aunque haya receso parlamentario, porque para eso sí se trabaja. Aunque sea... Está muy bien, escúcheme. Empezamos foja cero, seguimos tirando la pelota adelante, un tema tan poco feliz, ¿eh? Este es uno de los más ingratos que tiene la sociedad israelí internamente, y claro, ¿no? Lo voy a decir yo, usted no lo diga, no solamente Israel Bluff, sino las mafias ultraortodoxas que hacen cualquier cosa por los presupuestos y algo más, porque no es que tiene que ver mucho con que están cuidando a sus chicos de todo lo que dicen que los cuidan. La verdad que es una vergüenza, porque, digamos algo más, Roxana, yo, porque algún oyente también se va a enojar con esto que digo, estos chicos que estudian Torá y que todo esto. Mire, sabe, el ejército no solo tiene puestos de combate en términos de ir al frente, el ejército requiere de una infraestructura enorme, y si no quieren ser soldados que van al combate, bueno, necesita cocineros, necesita administrativos, necesita todo lo que Sí, un aparato sí, necesita. porque a los demás nadie les pregunta qué quieren ser. Usted tiene capacidad para correr, tirarse al piso y empuñar un arma, vaya al frente, sea carne de cañón. No, está Tampoco nadie bien, les pregunta si quieren ir o no ir. está bien, no, está Pero sí, claro, pero el ejército tiene una enorme cantidad de lugares que requieren de personal, ¿no? Y no hay ninguna excusa, digo, más allá de esto que dices, claro, con las capacidades, pero en general los chicos en Israel sienten que es un honor
estar en las unidades más de élite, de combate, y no es Ujú. el caso. Bueno, ya que no es el Y caso, hay otros lugares. se preparan para eso. Muchos de ellos empiezan a prepararse ya en Ujú, la escuela secundaria ujú, y muchos pelean para poder entrar en ese tipo de unidades y muchos discuten con los padres y sobre todo aquellos a quienes la madre o el padre, si está solo, les tiene que poner la firma para que puedan hacer eso. O ujú. sea, el contraste es tan grande, pero además, y en esto le doy la palabra porque usted sabe más que yo, pero no me parece tampoco muy judío el decir no podemos defender al Estado de Israel y al pueblo de Israel porque va en contra de la Torá. ¿Va en contra de la Torá? No, claro que no va en contra, ellos van en contra de muchos de los valores judíos que dicen expresar, pero tienen tantas contradicciones, esta es una más, una terrible, pero bueno, es lo que tenemos, ¿eh? En algún momento Sí, ayer esperemos, hubo manifestaciones muy violentas sí. en distintos lugares, en Beit Shemesh, en Jerusalén, en Bnei Brak, con consignas muy fuertes, con cortes de rutas, cortes de calles, con enfrentamientos con la policía, arrojando botellas y todo tipo de objetos. O sea, no hay mucha coherencia, la coherencia ausente con aviso. Sí, es lo que hay, desgraciadamente, un tema muy, muy complicado y que además tiene que ver con el cambio también de la demografía israelí, temas que son de preocupación para muchos respecto de la identidad del Estado judío y todo esto se exacerba obviamente cuando hay todavía un trauma colectivo en esta guerra que está ahí en todos lados. ¿Qué más tienes para contarnos, además de que no sé si bajó la temperatura, subió? Ayer tenías 39. Sí, en realidad era la sensación térmica. Hoy la sensación térmica es de 38 grados. Estamos un Vamos. poquito mejor. Pero lo que decían hoy los pronosticadores es que esta ola de calor intensísimo que estamos viviendo va a tener su pico máximo recién el domingo y después empezará realmente la mejoría. Así que esperemos llegar enteros hasta el domingo para poder contarles la semana que viene cómo fue. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más que valga la pena en este collage de noticias? Sí, como siempre, nada demasiado alegre y divertido, pero Amnistía Internacional sacó esta mañana un comunicado en su página de internet denunciando que durante la que ya se conoce como la Guerra de los 12 días, en el mes de junio, Irán utilizó bombas de racimo y el comunicado dice que, como todos sabemos, son armas de efecto indiscriminado. En realidad, el término correcto profesional es efecto intrínsecamente indiscriminado. O sea, que sí o sí atacan en forma indiscriminada y que nunca jamás deben usarse. Al usar este tipo de armas en zonas residenciales densamente pobladas o sus cercanías, las fuerzas iraníes pusieron en peligro vidas civiles y demostraron un claro desprecio por el derecho humanitario. Y el comunicado también dice que el lanzamiento de ataques indiscriminados que maten o provoquen heridas a civiles constituye un crimen de guerra y agrego yo, aunque esos civiles sean israelíes. Bueno, es una gran noticia que Es una Amnistía buena noticia. Internacional diga esto, es una novedad absoluta, digo, es para Sí. publicarlo. Roxana, agradecerte como siempre, la realidad no da pausa en Israel, se acerca el Shabbat a pesar de todo lo que eso implica en el día a día de la guerra, algo de respiro, ojalá con mejores noticias la semana que viene, ojalá con Con un los acuerdo, secuestrados. sí, con un acuerdo que permita ver que algo comienza a cerrarse. Es demasiado largo, demasiado doloroso y la verdad es Sí. que el panorama no es lindo, están pasando cosas, eso es cierto, habrá que tener un poco más de lo que ustedes le dijeron cuando llegó a Israel la primera vez. Sablanut, paciencia. En el Medio Oriente, si no hay paciencia, imposible de que algo se pueda resolver. Sablanut no konim beshum hanut. No se compra en ningún negocio. No, se tiene que incorporar nada más con la vida. Gracias como siempre, Shabbat Shalom, buenas noticias. La periodista Roxana Levinson con el panorama de noticias de Israel.